Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el tema de física cuántica referido a los dos mapas anteriores que ya hemos visto. Una de las descubrimientos para mí más impresionantes de la física cuántica es que el observador consciente afecta el resultado del fenómeno observado. Vamos a ver cómo. Muy bien. Se hizo un experimento, que es el experimento llamado de doble ranura, en el cual se tienen dos placas en las cuales una está horadada por dos ranuras. En la parte trasera del elemento del experimento hay una placa sensible y al frente del experimento hay un cañón de partículas subatómicas. Este experimento comenzó con fotones, hecho por Thomas Young. Después, Louis de Broglie lo hizo con electrones y obtuvieron los mismos resultados. Muy bien. Los resultados son los siguientes. Cuando no había observador ni tampoco elementos de medición, al bombardear la placa que tiene las dos horadaciones, las dos rendijas o ranuras, se presentaba un patrón de interferencia. ¿Qué quiere decir? Que la andanada de electrones o de fotones que era enviada contra la placa de doble ranura, lo que producía en la placa sensible de fondo, la placa trasera, era un patrón de interferencia en el cual se veían varias, ¿cómo podríamos llamar? Columnas de impacto de las partículas subatómicas, ¿sí? Pero no obedecían exactamente a la entrada por las dos ranuras. Y esto, insisto, es cuando no había ni alguien que estuviera observando el experimento, ni que se estuviera midiendo de alguna forma. ¿Todo esto por qué? Pues precisamente porque, según este cuadro que pongo aquí, sale el fotón, en el caso del experimento hecho por Thomas Young. Este pasa por una o por otra de las ranuras, decide entrar por una de ellas e impacta en la parte trasera a la placa sensible de fondo. Hay una medición por parte de un equipo de medición que recibe una lectura. Esta lectura es percibida por el científico que está haciendo el experimento. Este lo percibe con su ojo, el ojo manda una señal al cerebro y en el procesamiento cerebral del observador consciente hay una conclusión. Ahora, vamos a ver el segundo experimento, que es cuando hay un observador consciente.
Cuando hay un observador consciente, el, eh, o sea, la andanada de partículas que se envían hacia la placa de doble ranura, por las expectativas que tiene este observador, se muestran como si fueran balazos en la placa sensible de fondo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay una expectativa consciente de aquel que está observando el proceso y el fenómeno y tiene esas expectativas y por lo tanto esas expectativas se cumplen. Muy bien, dada esta situación, nosotros como personas conscientes somos algo así como reactores que vamos bombardeando la energía que está a nuestro alrededor y los datos que están a nuestro alrededor. Ya habíamos hablado del mar de datos, ¿sí? Vamos bombardeando todo eso con nuestras partículas, las partículas las partículas subatómicas que nosotros vamos emitiendo y por lo tanto vamos generando impactos en ese mar de datos y de energía externo a nosotros. Y esas partículas que nosotros emitimos van con una intención, o sea, con una información de una intención, ¿sí? Y además van acompañadas de energía. Muy bien. Al nosotros impactar primero con nuestro pensamiento nuestras láminas de energía, como ya vimos, esta es una lámina que se está repitiendo, ¿sí? Generamos impactos en un solo punto o se van acumulando datos en un solo punto. Se va generando un punto de resonancia. Este punto de resonancia en nuestro cerebro va haciendo que nosotros, con nuestras intenciones y nuestra conciencia, como en este caso, vayamos impactando la nube de datos. Entonces hay miles de puntos atractores de máxima probabilidad de que suceda X, Y o Z resultado, que es el que nosotros estamos con cierta periodicidad manejando en nosotros mismos. Y esto genera microscópicos puentes de Einstein-Rosen hacia otros niveles de realidad, o sea que estamos impactando nuestra realidad para atraer de otras realidades paralelas resultados que son los que nosotros necesitamos, queremos o deseamos. Aquí precisamente crea atractores en la nube de datos, el reactor, y aquí vemos los resultados. Se generan microscópicos puntos de máxima probabilidad y esos nos llevan a través de un agujero de gusano a atraer otras realidades, resultados que son diferentes a los que estaríamos obteniendo si no impactara. Aquí precisamente pongo algo un poco más claro, es la persona crea atractores en la nube. Todos nuestros deseos, pensamientos, emociones, impactan la nube de datos, el mar de datos. Y nosotros estamos atrayendo hacia nosotros los resultados finales de esos deseos, de esas emociones, de esos sentimientos, de esos pensamientos. Y todo eso está generado
porque somos emisores de partículas subatómicas, como ya lo habíamos visto anteriormente, somos reactores que estamos cargando con energía e información las partículas subatómicas que forman parte de nosotros y las lanzamos al exterior. Muy bien. Dado ya esta información anterior, vamos a ver qué pasó con el experimento EPR. Aquí hay una pequeña exposición de lo que sucedió con Einstein y el experimento EPR. Dice, Einstein tenía un problema con la teoría, con la teoría de la física cuántica que no aceptaba. Dice, así, en 1935, junto a sus colegas Podolsky y Rosen, propuso un experimento para demostrar que la misma estaba equivocada. Es el experimento EPR. Y esto es en referencia a las iniciales de los 3 científicos. Y los resultados no fueron los esperados. O sea, Einstein quería tumbar toda la teoría de la física cuántica porque no era determinista. No se podían prever o predecir los resultados, ¿sí? Y eran inciertos totalmente, probabilísticos. Entonces, él, con sus colegas físicos también de esa época, generó el experimento EPR, que era un experimento mental, era una lluvia de ideas para llegar a ciertas conclusiones. Y después de la lluvia de ideas en la que se vaciaron todos los conocimientos de los 3 científicos, se llegó a la conclusión de que la física cuántica sí tenía bases y sí se realizaban las cosas como se preveían. O sea, que sí había un entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico maneja que una vez que 2 partículas subatómicas han interactuado estando juntas en algún proceso, en algún momento, aunque a través del tiempo acaben siendo separadas y termine una en un extremo y otra en otro extremo del universo, ¿sí? Una vez que una de ellas, cualquiera de las dos, reciba una alteración en su estado, ¿sí? La otra va a recibir la misma alteración sin mediación de tiempo. O sea, al mismo tiempo que es impactada una, es impactada la otra. Eso era en lo que no estaba de acuerdo Einstein, porque decía que había unas variables ocultas y que había interacciones fantasmales entre las partículas, y eso no era ciencia, ni tampoco se podía predecir. Entonces, él decía que Dios no juega a los dados, como ya vimos anteriormente, y que había precisamente las variables ocultas. Bueno, pues no estando, o sea, como se quedó trunco ese conocimiento, Einstein, junto con su compañero Rosen, inventaron el concepto de agujeros de gusano. Estos agujeros de gusano son elementos que curvan el espacio-tiempo y acercan lugares que aparentemente están muy alejados uno del otro, al curvar y al deformar el continuo del espacio-tiempo, acercan esos lugares de manera que la distancia sea cero y entonces las partículas ya no están alejadas una de la otra y la interacción ahí sí ya es lógica y determinista. Muy bien. Vamos a ver ahora la teoría de cuerdas que ya habíamos visto anteriormente. Ya habíamos visto que las cuerdas, en primer lugar, una sola cuerda, ¿sí? Puede adquirir la forma ya en la expresión en nuestro mundo de tercera dimensión de cualquiera de las
partículas subatómicas conocidas en el modelo estándar. O sea, una sola cuerda vibrando en un régimen vibratorio X puede manifestarse como un electrón. En otro régimen vibratorio es un protón o un neutrón o un quark, ¿sí? O sea que esto es algo bastante revolucionario, ya que las cuerdas, ¿sí?, se pueden manifestar de muchas maneras. Y hay cuerdas abiertas que se extienden entre varias dimensiones hasta llegar a 10, pueden llegar desde la 1 hasta la 10, o en su momento pueden ser parciales las expresiones. Y hay cuerdas cerradas en las cuales están flotando en el espacio. Muy bien. Vamos a ver las membranas. Un conjunto de cuerdas que están vibrando al mismo tiempo producen una membrana. Y esta membrana se extiende dentro de las 10 dimensiones, o como ya habíamos visto, se puede extender parcialmente. Aquí nada más pongo las que se extienden entre las 10 dimensiones, y hay una 11ª dimensión, que es desde la cual nosotros estamos observando el conjunto. Muy bien, aquí están las 11 dimensiones, con múltiples membranas y las 10 dimensiones. Y al estar nosotros afuera como observadores de este proceso o de este conjunto, es una 11ª dimensión. Muy bien. Viendo todo lo anterior y viendo las ideas de Einstein, analizándolas, podemos llegar a la conclusión de que el dicho con el cual comenzamos nosotros nuestra exposición, que era: hombre, conócete a ti mismo, y la conclusión, cuando entraban las personas que se preparaban y que eran iniciados y entraban al templo interior, había una segunda inscripción que decía: y conocerás a Dios, a los dioses y al universo. Impresionante. Muy bien. Esto implica que nosotros podemos manejarnos en múltiples estados de conciencia. Aquí les pongo una gráfica, llamémoslo así, de los estados de conciencia alcanzables por nosotros, siempre y cuando hagamos todos los esfuerzos necesarios para alcanzar cada uno de ellos. En una exposición que va a seguir, entraremos a exponer cada una de estas etapas o modelos de pensamiento o estados de conciencia. Muy bien. Ya que el hombre puede entrar en todos estos estados de conciencia, aquí este es el cerebro de una persona ascendiendo por los niveles neurológicos y está inmerso en múltiples dimensiones. Ya no nada más estamos, o sea, al entrar a profundizar en nuestro pensamiento y en los procesos que ya vimos en el anterior mapa, podemos adquirir un pensamiento en múltiples dimensiones. Pero primero tenemos que entrar en nuestro cerebro, en nuestro interior, y comenzar a ver cuáles son nuestras opciones en nuestro interior. Después veremos
cómo eso entra ya en el universo de 10 dimensiones. Una persona, o sea, el cerebro de una persona inmerso en el universo de 11 dimensiones, ¿sí? Es una persona que ya puede manejarse con cierta libertad en este universo. Ya puede optar por visitar varias opciones de realidad. Esas serían las branas. Y ahora sí vamos a ver un poco más el árbol de la vida. Aquí cada vez se parece más y más, ¿sí? El árbol de la vida del cual ya hablamos anteriormente, que tiene 10 esferas estables, 10 mundos, 10 dimensiones, y una inestable que aparece y desaparece, que es nuestro ojo interno, es nuestra conciencia. O sea, nosotros podemos estar adentro del conjunto, formando parte de las acciones que se están realizando ahí, o podemos estar afuera. Lo mismo aquí, el hombre ya despierto a todas sus opciones y sus características de manejo de cerebral, puede estar aquí, inmerso en las acciones de las branas y de las dimensiones, o puede estar afuera, observando el conjunto y lo que pasa en él. Muy bien. Así tenemos acceso a conocer el multiverso. El multiverso está compuesto de cientos o miles, creo que más bien es infinito, la cantidad de universos paralelos que existen. ¿Sí? Estas son branas, son membranas. Y en algún momento hubo un choque entre dos membranas y se generó el Big Bang, que es el que generó nuestro universo, con la conformación que tiene ahorita. Y en donde está contenida la energía oscura, la materia oscura y todos los elementos que se han ido descubriendo. Muy bien, vamos a volver otra vez al pensamiento de Albert Einstein. Einstein, en sus aventuras interiores y utilizando más de la neurología de lo que la generalidad de los humanos hacemos, llegó a la conclusión de que la gravedad curva el espacio-tiempo. Y hasta ahora, bastantes años después, unos 70 años después o más, de que Einstein propuso estas ideas, se ha descubierto que cuando hay, bueno, ahorita que ya están los telescopios como el Hubble y otros de ellos, que han descubierto pues, la conformación, o sea, con mayor pureza del universo cercano y del muy lejano, los científicos vieron que había un fenómeno de curvatura en las observaciones. En primer lugar, se dieron cuenta que era casi imposible observar un objeto lejano que estuviera detrás de otro objeto lejano. ¿Sí? Este iba a tapar a este. Sin embargo, al recordar el principio
que generó Einstein, de que la gravedad curva el espacio-tiempo, podían observar a través del efecto de lente gravitacional. O sea, el cuerpo que estaba impidiendo la visión del cuerpo lejano, ¿sí? La gravedad, influencia de gravedad curvaba el continuo espacio-tiempo y generaba incluso hasta un acercamiento del cuerpo lejano que se pretendía ver, de manera que sí era posible ver a través de la curvatura de la luz aquel cuerpo que debería estar oculto. Muy bien. A lo que voy con todas estas ideas es, no Einstein cumplió con el principio de conocerás al universo, por lo menos al universo lo conoció, puesto que se lo imaginó. A los dioses, pues quién sabe. Pero el universo sí lo conocía. Y no tenía telescopios, no contaba con satélites, nada más contaba con su imaginación y su capacidad de concentración en estas ideas. Bien, pues dejamos el tema el día de hoy con estas reflexiones y con la idea de que si la física cuántica menciona y ya demostró experimentalmente que el ser consciente, el observador consciente, impacta la realidad de las partículas subatómicas, no será el principio físico de que nosotros, los seres conscientes, podemos impactar nuestra realidad circundante. Buenas noches, gracias a todos.